¿Cuál es tu visión de lo que está pasando y el impacto que podría tener, que ya está teniendo y que podría tener en la economía esta elección tan particular, este proceso electoral tan particular que estamos viviendo? Mira, ayer, el domingo se conoció pues la primera encuesta de Ipsos, ¿no? Y ayer lunes el dólar subió más o menos subió, y la bolsa también bajó más o menos también bajó. Y el riesgo país no tuve oportunidad de observar qué pasó. Pero eso sí, estas variaciones del día de ayer en el precio del dólar y en la bolsa, sí yo la atribuyo, esta vez sí la atribuyo principalmente a la encuesta que se divulgó. Yo creo que hay que observar los días que viene para ver el comportamiento de estas variables. Mira, Nicolás, cuando tú quieres ver, por ejemplo, un desarrollo político X, ¿qué efecto inmediato tiene sobre la economía? Fíjate qué le pasa a tres indicadores. Fíjate qué le pasa al precio del dólar, si se dispara o no. Fíjate qué le pasa a la bolsa de valores de Lima, si se desploma o no. Y fíjate qué le pasa al riesgo país, si se dispara o no se dispara. Mirando esos tres indicadores te das cuenta más o menos el impacto que está teniendo ese desarrollo político X, Y en la economía nacional, ¿no? Entonces, el día de ayer, conocer esa encuesta ha hecho que el dólar suba más o menos, no se ha disparado obviamente, pero ha tenido un salto apreciable. La bolsa ha tenido una caída apreciable y no he tenido oportunidad de ver qué le pasó a riesgo país. Pero sí, digo, hay que mirar bien de cerca esto en los Exitosa. próximos días, las próximas semanas, para poder dar una opinión más certera, ¿no? Ahora, una victoria, o sea, digamos, si esta encuesta se corresponde con lo que ocurriría el 6 de junio, ¿qué significaría en términos de inversión, por un lado, y de confianza en el país? Una victoria electoral de Pedro Castillo. ¿Cuál es el juicio que tú tienes, Jorge? Si el señor Pedro Castillo no mueve una coma, un acento de su prédica hasta ahora, no. Entonces yo creo que van a pasar eventos económicos, financieros muy graves. Mucha gente, personas y empresas van a comenzar a sacar sus recursos al extranjero, con lo cual te va a hacer subir fuertemente el precio del dólar y ante lo cual el Banco Central va a tener que reaccionar. Normalmente se reacciona al principio vendiendo dólares para calmarlo, y si eso no soporta, no aguanta, vas a tener que subir la tasa de interés en soles fuertemente, y al hacer eso profundizarías la recesión en la economía peruana, y ahí ya viene pues ya se viene Ahora, una y complicación muy seria Jorge, en la pero ¿eso con economía. qué tiene que ver? Por ejemplo, en Chile puede ganar la izquierda o la derecha. En Uruguay puede ganar la izquierda o la derecha. Hasta en Brasil. O sea, pues, te pasas a los extremos, ¿no es cierto? De ir de Dilma Rousseff, que es una ex guerrillera, ¿no es cierto? Que estuvo presa años, y, ¿no? Que terminó de presidenta, a Bolsonaro. Y no se acaba el mundo. ¿Por qué para nosotros Claro, pero sí? ¿sabes Por qué las pasa, características de Nicolás? Pedro Exitosa. Castillo. Es que si tú analizas las propuestas que está haciendo el señor Pedro Castillo en economía, no me meto a analizar las propuestas en otros campos, en economía nomás. Él está proponiendo cosas, Nicolás, que se hicieron en Cuba hace 40, 50 años atrás. Yo discrepo de la gente que sale a decir ahora que lo que está proponiendo el señor Castillo dice, hay que mirar Venezuela ahora, hay que mirar Cuba ahora. No, no, no. Cuba ya se ha abierto en forma apreciable a la economía de mercado. Lo que está proponiendo el señor Castillo, y ese es el temor que está impartiendo, es regresar a lo que se hizo en Cuba hace
30, 40 años atrás, Nicolás. O más. Ese es el temor. Ese es el temor. Pero ¿a qué te refieres, por ejemplo? A lo que han definido ellos como nacionalización, estatización de los recursos estratégicos. Te he dicho claramente que las principales empresas mineras de hidrocarburos y de energía las va a nacionalizar, pero se las va a dar a los gobiernos regionales, Nicolás. Y yo digo, los gobiernos regionales, por ejemplo, si te pones a pensar el gobierno regional de Ancash, de Moquegua, de Tacna, ¿no? Que no pueden ni siquiera administrar los recursos que tienen por canon sobre canon, regalías, o los que les transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas que tienen que devolver, o los tienen guardados en cuentas bancarias, los que son de su propiedad. Ni siquiera pueden administrar bien eso porque hemos visto los casos de corrupción, Nicolás. Exitosa. ¿Cómo le vas a dar a que administren, por ejemplo, la Sauder? Que necesitas un capital humano, una profesionalización muy alta, porque ahí tienes que tratar con el mundo. Lo que más probable suceda, Nicolás, si lo pasas a los gobiernos regionales, es que te nombren de gerente general pues al cuñado, al primo, al correligionario, el que me ayudó en la campaña, y eso con el tiempo, porque las empresas no mueren de infarto cardíaco, con el paso de los años, eso va a iniciar un proceso de declive que va a llevar pues a que esas empresas entren en gravísimos problemas financieros y económicos, y obviamente que ahí se resiente la economía. Ahora tú dices una cosa que... Un ejemplito, Nicolás, claro, de lo que quiere hacer, ¿no? Claro, pero lo que a mí me llama la atención es que, porque yo he leído con detenimiento el programa de Perú Libre, que en realidad es un ideario y programa escrito por Vladimir Cerrón. Está su foto en la carátula, hay una especie de remembranza del pensamiento de su padre al final y una breve biografía de él al final. O sea, en realidad es una especie de testimonio personal o propuesta personal de alguien que ha sido formado políticamente en Cuba. Él ha estudiado en la Escuela de Medicina de Camagüey y se ha graduado como neurocirujano 4 o 5 años después en el instituto o en la escuela correspondiente de neurocirugía. O sea, es un hombre que tiene una formación política de años en Cuba, ¿no? Pero esto no se parece, lo que él propone, por ejemplo, a lo que hizo Evo Morales en Bolivia, ¿no? Que con todas las críticas que... O sea, Evo Morales no provocó una estampida de la inversión extranjera en Bolivia. No. Exitosa. No. Es que te digo, pues, que esto que están proponiendo ellos, Nicolás, es regresar a la Cuba de hace 30, 40 años. Pues entonces, eso es lo que provoca tanto temor y tanta incertidumbre, ¿no? Ese es mira, desde el nombrecito que le ponen, economía popular. Entonces va a ser las decisiones, qué sé yo, de la gente, las que van a determinar las decisiones económicas. Y eso no creo yo que se pueda hacer, Nicolás. Es bien complicado. Sí, el nombre sobre el cambio de la economía social de mercado, ¿no? A una economía popular de mercado lo llaman, ¿no? Y no la definen concretamente qué es, no lo definen, sueltan el nombre nomás. Y no dicen ahora, qué ¿qué otra es, cosa entonces, ¿qué otra cosa más te preocupa? Porque ya, digamos, si nacionalizas los recursos estratégicos, como dice el programa de Vladimir Cerrón, y en el caso, por ejemplo, de la minería o del gas, se lo entregas a gobiernos regionales, porque lo que están planteando además es un Estado federal, donde cada región tenga independencia y maneje sus propios recursos, ¿no es cierto? Y sea la titular de las empresas que, por ejemplo, exploten los yacimientos si los hubiera. Pero primero, antes que eso, Nicolás, el gran problema de la región, de la descentralización que quiso resolver la regionalización en el Perú, es que en realidad no se hizo regionalización, Nicolás. Si tú estudias lo que la ciencia económica fue una dice broma de eso. regionalización... Se le cambió el nombre a los departamentos. Y encima al Callao lo hicieron región. O sea,
La regionalización es aglutinamiento de territorios para encontrar economías, Exitosa. sinergias, economías de escalas, es decir, encontrar una serie de beneficios. Entonces, si estás queriendo hacer un Estado federal, Nicolás, primero tienes que cambiar eso, no puedes trabajar sobre la estructura de regiones que existe hoy día en el Claro, país, porque ese es un tendrías que hacer, remedio. Jorge, convertir lo que ahora se llaman las macroregiones en las regiones. Es decir, En ese es el regiones. cambio que debería producirse. Pero ¿sabes qué pasa, Nicolás? Que tú te acuerdas también que en la época, creo que fue del señor Toledo, se le hizo una consulta a la gente. Y si mal no recuerdo, Arequipa fue la única región que dijo, estoy dispuesto a juntarme con otras regiones, la única. Todo el resto de regiones, la gente, cuando le consultaron, pero no No, estamos quería, dispuestos. Otros claro. dijeron, estamos dispuestos si la sede del gobierno regional está acá. Y al final no pudieron hacer nada. Y si no pudieron hacer nada ayer, tampoco van a poder hacer nada hoy día en esa materia, ¿no? Entonces es bien complejo el tema. Y si tú estás proponiendo federalismo, no puedes proponerlo bajo las bases actuales de las regiones, pues ese sería un remedio, un chiste, ¿no? Ahora, hay que ver, yo estoy esperando una entrevista con el profesor Pedro Castillo, a quien yo conocí a raíz de la huelga magisterial. A mí me parece un hombre bien intencionado, te soy sincero, Jorge. Un luchador Sí, sindical, que además es un maestro rural, rondero, ¿no? Es un tipo muy cercano a la gente de pueblo en el Perú y que de alguna manera puede representar los sentimientos Exitosa. de la gente y las molestias y los sí, claro. hartazgos de la gente. Ahora, digamos, eso puede ser una buena materia prima para transformar en el buen sentido un país, ¿no? Ahora, el problema es Pero, cómo lo vas a hacer, Nicolás, ¿no es pero, cierto? ¿Qué es lo que pretendes hacer? Nicolás, es que ahí tiene la batuta, no es el señor Castillo, Nicolás. Y tú lo Sino sabes bien. Vladimir Cerrón. Es el señor Vladimir Cerrón, obviamente. Entonces yo te aconsejo que a quien más entrevistes es al señor Vladimir Cerrón. Sea Vladimir, eso es buena idea. A Lo él voy le a llamar. entrevista a lo mejor porque él es el que tiene la batuta en todo. Ahora, pero hay una Entonces, cosa en la que hay que ser claros, ¿no? O sea, Perú Libre es un partido relativamente pequeño, ¿no es cierto? Un partido importante a nivel regional que luego empezó a extenderse nacionalmente, pero es un partido pequeño en comparación con el resultado. Es decir, Pedro Castillo es mucho más grande que Perú Libre. O sea, y puede sí, tener una claro. convocatoria mayor. Y la pregunta es si se va a hacer un gobierno con el programa de Vladimir Cerrón o se va a hacer un gobierno de concertación, porque ahora mucha gente que está espantada con Pedro Castillo ve hasta con simpatía a Verónica Mendoza. ¿No es cierto? Gente que decía que Verónica Pero Mendoza es el demonio, ahora quisiera tenerla como era un opción, cuco. ¿no? Sí, Sí. mira, Nicolás, pero ya el señor, hasta el día de hoy, martes 20, el señor Castillo dijo ya claramente que él no va a firmar ninguna hoja de ruta, no va a cambiar nada, o sea, ya por lo menos hasta el día de hoy, martes 20, él ha dicho que no va a cambiar nada de eso que tienes ahí mostrando como el Exitosa. ideario político, económico del grupo, ¿no? O sea que eso que estás planteando tú que sería adecuado, Nicolás, creo hasta el día de hoy, creo que no podría No, darse, no ¿no? está Y ocurriendo. eso es bien complicado. Bueno, yo te agradezco Ahora, mira mucho. qué pasa también, Sí, Nicolás, por el otro lado. Yo me horroricé, Nicolás, de ver algunos colegas tuyos, esos que salen bien encopetados, que tienen imagen, pertenecen a buenos grupos mediáticos, decir que la votación que ha tenido el señor Castillo es una votación de gente que es ignorante. Hubo uno de ellos que dijo
de gente que tiene un coeficiente intelectual de 85. O sea, ni siquiera son capaces, Nicolás, algunos colegas tuyos, de entender que la votación que más de 2,5 millones de peruanos le ha dado acá el señor Castillo es un voto de protesta, es un voto de desconformidad, es un voto de angustia para que le resuelvan sus problemas básicos. Si la gente que está en el otro lado es incapaz de entender eso, Nicolás, entonces le estás dando la cancha libre al señor Castillo. Porque la pandemia, Nicolás, una de las cosas buenas dentro de lo malo, una de las cosas buenas es haber desnudado en toda su gravedad los principales problemas que tenemos en la sociedad peruana: educación, salud, gobernanza, infraestructura, etcétera, seguridad. Lo ha puesto en la ventana para que todos lo veamos. Y esos problemas que la pandemia ha desnudado al 100% y que estaban ocultos, camuflados, disfrazados, si no eres incapaz de reconocer que existen, entonces no estés reclamando nada. Y eso hay gente, claro, colegas tuyos, Nicolás, hay dirigentes. Sí, pero hay una señal también, una señal que me ha resultado a mí preocupante, Jorge, de lo que está pasando en el Perú. Es decir, cuando el profesor Castillo ha hablado de la comparación de entre gente que vive muy bien y la inmensa mayoría que vive muy mal, hay gente que se ha preocupado porque diciendo, me van a quitar lo que yo tengo. Y no se han detenido a pensar en lo mal que la están pasando millones de peruanos que viven arañando los cerros, sin agua, que no tienen agua, nivel de precariedad que ningún ser humano merece. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? Ahora hace un rato, ¿tiene que haber una revolución socialista en el Perú para que la gente tenga vivienda digna? Por Dios, si es un derecho elemental y tenemos la plata y tenemos los terrenos para hacerlo. Mira, Nicolás, el caso del lomo de Corvina. Ayer yo escuché a una dirigente, una señora muy respetable, le escuché decir esto, dijo, estamos en capacidad de pagar 100 soles, 200 soles y arreglar eso en el tiempo, pero lo que queremos es tener una tierra, un lote para construir nuestra vivienda digna. O sea, están hasta en disposición de pagar, Nicolás. Entonces, ¿por qué bueno, este gobierno del señor Sagasti, ya que le vamos a pedir, el próximo gobierno o los candidatos ahora tienen que reconocer eso, de que es gente que no quiere que le regales nada, Nicolás, que esa es la actitud correcta de una persona necesitada. No me regales, yo quiero contribuir, pagar, pero quiero tener la oportunidad de tener acceso a una vivienda digna. Dame la oportunidad. No te estoy pidiendo que me regales. Permíteme vivir dignamente. Dignamente. Y hay gente que no entiende. Y sabe, lo único que hace este gobierno es que los dirigentes, las señoras, conversen con un general de la policía que no tiene ninguna decisión política. ¿Qué vas a conversar con él? Él no tiene ninguna decisión, él obedece órdenes. Ahí tienes que conversar con un miembro del gobierno que tenga decisión política para que te resuelva tu problema. Y eso no ha pasado hasta el día de hoy, Nicolás. Entonces, si tú cierras tus ojos a esa realidad, vas mal y vas a hacer que las cosas se incuben más esta insatisfacción social. Y va a terminar explotando en algún momento. Yo no le llamo miopía, le llamo ceguera de algún grupo, de algún sector de dirigentes de nuestro querido país, Nicolás. Jorge, te agradezco muchísimo por esta conversación y por la sensatez que tanto nos hace falta en un momento como este. Serenidad, sensatez y la capacidad de reconocer con realismo los graves problemas que tiene el Perú. El profesor Pedro Castillo finalmente expresa eso, como tú dices. Es una especie de grito del Perú profundo que durante años no hemos querido escuchar. Muchas gracias. Y por otro lado, Nicolás, sí, antes de despedirnos,
pretender que mantener el statu quo del sistema económico que tenemos hasta el día de hoy, martes, es una barbaridad, una estupidez. Hay que introducirle mejoras sustanciales al sistema económico que tenemos hasta ahora para que justamente solucione los problemas que estamos viendo hoy día a raíz de la pandemia, Nicolás.